Muchas gracias. Es arquitecto recibido en 1991, Gonzalo. Sí. 1991. Nosotros ya nos habíamos jubilado, me parece. Todos los demás. Es docente y catedrático de la Facultad de Arquitectura. En la actividad pública es jefe del Departamento de Proyectos y Obras Portuarias y Marítimas de la Dirección Nacional, de la Administración Nacional de Puertos. Para que voy a sacar el cartelito este de grabación. Perfecto. Ha realizado posgrados y cursos en universidades en urbanismo en Estados Unidos, Italia, Suecia, India, Chile, España, Holanda, México, Argentina. Y diseño de puertos en China, Japón, Chile y España. Algún día, Gonzalo, nos tendrías que dar una charla sobre todo de la cantidad de universidades que visitaste en el mundo, porque es impresionante realmente. El tema de hoy son los desafíos en el diseño de las infraestructuras. Una breve visión abierta, integral y contemporánea, donde reflexionar en los aspectos que involucran las subestructuras que sirven a un territorio y al mismo tiempo cómo éstas terminan también por definirlo. Para no gastar más tiempo del que tenemos, Gonzalo. Gracias, Jorge. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan bien? Bueno. Primero les quiero la parte técnica. Estamos todos trabajando y hay alguien con examen acá, uno de mis hijos, entonces puede ser que esté inestable, pero de alguna forma vuelve. Tengan paciencia. ¿Tá? La segunda es el agradecimiento a Alberto, que nos invitó al grupo hoy. Estuvimos en una charla sobre infraestructura y él participó y le pareció oportuno poder participar, y después las disculpas del caso por haberlo suspendido todo este tiempo, pero actividades particulares me complicaron. Pero vamos a ver si tienen que habilitarme a compartir, así les puedo mostrar quién es Jorge, que tiene para habilitarme a mí compartir pantalla. Pedro, por favor. Hola. Les cuento, mientras probamos compartir la pantalla. No, es para mí que me permitan. No compartir la de Pedro, al revés. Mientras se sigo probando compartir. Ahora sí. Vamos a... A ver, invitarlos a pensar un poco desde un lugar, como decíamos, más amigable de lo que son las infraestructuras. Estamos trabajando directamente en el puerto y otras veces en el urbanismo, en lo que son los servicios de la ciudad. ¿Se ve ahí la botella rota? Sí. No. Sí, es una botella. Vamos de nuevo. Sí, se ve, ¿no? Se ve, sí, se ve. Sí. Porque yo no veo nada. Sí. Ahora Bueno, se ve entonces, mejor. bueno, debe ser el Wi-Fi. La idea es tratar de hacer algo amigable e integral de todas las cosas que están condicionando lo que son las infraestructuras. A veces, no, muchas veces se imaginan que el puerto es un estacionamiento de barcos, y me imagino que pasa cuando todos estamos trabajando en algún tipo de infraestructura, cuando estamos trabajando en un plan de ciudad o cosas por el estilo, aparentemente todo tendría que tener los servicios que corresponden, y no, las cosas son diferentes. Entonces, a vuelo de pájaro le queríamos mostrar algunas visiones que toda la complejidad que hay en las infraestructuras, tomando como ejemplo el puerto. Pero antes que me pregunten, cambié el orden y traté de darle una visión, por lo que me comentó Alberto, de lo que estamos trabajando hoy a nivel de puertos, para que tengan una idea más fresca en qué andamos. Y después vamos un poco a lo teórico y rápido.
Aquí estamos en los puertos del interior. Aquí está el de Fraiventos, el de Palmira. Estamos trabajando en el proyecto de, bueno, de seguir ampliando las terminales, ¿no? Hacer un proyecto más amplio que pueda subir por el río Uruguay. Pero básicamente es tratar de combinar toda la logística que hay a nivel litoral, llevarla de nuevo a las lógicas de la hidrovía. Esta es la hidrovía que va desde Coyabá, donde jugó ayer Uruguay, hasta nuestro país, y el kilómetro cero es Palmira. Otro trabajo que estamos haciendo, y que ayer mismo, antes de ayer, estábamos inaugurando en Colonia, es la ampliación de la terminal de pasajeros y las nuevas pasarelas. Esta es la terminal que inauguramos hace unos años, estas son las pasarelas que hay hoy, y sobre estas mismas estamos construyendo todo el brazo oeste y luego una ampliación del muelle, aprovechando un poco la pandemia para poder trabajar un poco tranquilos. A nivel de Montevideo, ahí están los proyectos más grandes que los voy a repasar rápidamente. Esta es la terminal de contenedores, que está un poco en la tapa de los diarios. Este es el proyecto que ya está ejecutado en más de un tercio. Ustedes se conocen Montevideo, ya saben de qué estamos hablando. Esta es la terminal de UPM. Esto era en marzo. Esta es una dársena, como la ven abajo, rellena hasta 12 metros de calado. Y ahí donde va a recibir la celulosa que viene desde el norte, y a su izquierda va a ser una terminal granelera. Esta es la foto aérea de marzo, y esta es en la actualidad, al día de hoy, que la levantamos desde la cámara 14 de Vera TV. Ya está hecho el muelle. No sé si ven la flechita. Esto de acá se va a dragar ahora en agosto. Este es un muelle, y así que va a tener barcos aquí y barcos acá, y todo esto se va a llevar a 14 metros de calado. Este es el proyecto final de la que va a recibir los 9 vagones 7 veces los 9 trenes, los 7 trenes 9 veces al día. Después lo van a ver, ahora está un poco alejado de la gente por el tema de la circulación, lo que es el viaducto. Esta es la imagen del proyecto de viaducto, que ya se está construyendo, que está entre Antel y AFE, y viene desde antes y termina por donde está la terminal de ómnibus de Río Branco, y tiene un arco de más de 45 metros de alto, que es donde pasan las vías de tren, y nos conectaría con el otro costado oeste. Al mismo tiempo, ya este es un proyecto que tuvo que ver con el proyecto Capurro y Bellavista. Es un proyecto combinado con la Intendencia de un parking de viviendas y oficinas, y otro de puerto pesquero. El puerto pesquero ya está por salir el pliego de licitación, pero ya se está construyendo. Si ustedes ven, pasan por ahí, ya están construyéndose, ya está el dique. El último, que era un proyecto, y agregué hoy estas dos fotos que están acá, es los accesos remotos en la lógica actual. El proyecto se encuentra, si ustedes ven acá, está el puerto del Cerro, ya me como solo, el Trócoli, el estadio del Cerro, y adelante de lo que es la ruta de accesos al puerto de Montevideo, por esta zona, ahí están los accesos. Ahí es donde se hace el control de toda la mercadería, y después se maneja con GPS hasta la entrada al puerto. Este es uno de los 3 accesos remotos para hacer más rápido el control en puerto. Y el último que estamos trabajando es el Smart Port, que es todo un sistema de software que va a digitalizar todas las operaciones, las va a trabajar en GIS, en el territorio, y eso va a dar trazabilidad tanto a la mercancía como a los controles y a los camiones. Va a tener accesos robóticos, y todo se va a hacer en despacho online. Toda la documentación ya es digital, pero va a haber un control digital. Bueno, este es el desafío que estamos trabajando estos últimos próximos 3, 4 años en este quinquenio, ¿verdad? Nunca creo que trabajamos tanto. Pero volviendo un poco, vamos a hacer un repaso de algunas cosas que pueden ser, no sé si útiles, pero sí son interesantes. Una de las cosas que nosotros hablamos con los barcos es que empiezan o la infraestructura, que dicen, bueno, pero si llega el barco, las cosas funcionan. Algo así como, que se hace una frase que quedó grabada en varias personas, parecería que si yo construyera garajes,
nacieran autos. Y hay muchas cosas que tenemos que considerar. Entonces voy a dar 4 variables. Una es esta: la geografía es un factor que condiciona numerosas decisiones económicas. Esto lo dice Ricardo Cairioli, que es de IRSA. ¿Por qué lo digo? Doy un ejemplo. Como estamos mirando, por ejemplo, esto cuando estamos viendo la televisión, empiezan a ver los movimientos de la atmósfera y dónde vienen las tormentas. Y hay cosas que no sabemos y que sí hacen en los puertos. Este, por ejemplo, es parte de los efectos Cairoli, que son en el aire, ¿no? Hacia el norte hay huracanes, y ustedes nunca se preguntaron por qué no hay huracanes en el sur. Bueno, en realidad tienen otro nombre, y eso depende de cómo giren. Al norte de la Tierra, por una teoría de fluidos, en fin, de la dinámica de sistemas que van rotando, la realidad cambia. Pero volvamos al amigo, lo voy a explicar de una forma más sencilla, porque si no me embatato y no quiero meterme en cosas físicas que no valen la pena. Pero sí que el amigo Cairoli, Gustavo Cairoli, en 1840, cuando estábamos en la independencia, se empezó a estudiar, bueno, el movimiento relativo en espacios que ruedan, que rotan, ¿verdad? Y este es el ejemplo. Yo lo digo en forma más sencilla y muy esquemática. Si ustedes están tirando una bala de cañón, la bala de cañón cae adelante. Ahora, si ese cañón está en un tren, cuando uno tira la bala, el que se mueve es la tierra. Entonces, la bala no va a caer ahí, sino que va a caer hacia nuestra izquierda, si vamos a la derecha, ¿verdad? Bueno. Ahora se imaginen que no es una tierra, sino que es un globo, donde cuanto más nos alejamos, más rápido se mueve el punto, porque, ¿verdad? Es esférico. Bueno, eso fue lo que estudió Cairoli. Y eso es una, como digamos, una fuerza ficticia, pero sí funciona en lo que importa. Al norte, todas las sinergias se mueven con el sentido del reloj, y acá al revés. Es como tirar del inodoro, la cadena del inodoro. Y así es donde nosotros vemos que las corrientes marinas empiezan a girar sobre su izquierda, porque, no sé si esto lo dije, pero la Tierra gira hacia el este. Entonces, las corrientes tienen una desviación que no es tan propia, sino relativa con el movimiento de la Tierra. La Tierra se mueve y si uno se queda quieto, en realidad aparenta moverse hacia la izquierda. Pero si uno está parado en la costa, le va a parecer que el agua se movió hacia un lado o hacia el otro. Bueno, ¿y eso qué impacta? Impacta en hechos comunes. Este, por ejemplo, es una foto satelital de Uruguay, donde podemos ver el efecto Cairoli. Y es que todos los ríos o los arroyos, y lo van a verificar incluso ahí en Maldonado, cuando quedan más quietos, cuando pierde la inercia, ahí automáticamente la gravedad, el giro de la Tierra, perdón, hace de que todo el agua tenga la tendencia a irse, como decíamos, antihorario. Y es lo que nosotros vemos, tanto en el Paraná como en el río Uruguay, el río Negro, Santa Lucía, o cualquiera que ustedes tomen, cuando el agua empieza a perder su inercia de venir de la parte alta, empieza a quedar quieta y empieza a moverse sobre izquierda. ¿Por qué? Porque lo desplaza todo a la derecha. Y eso nos demuestra cómo en cualquiera de los arroyos tenemos del lado de la costa, la margen izquierda, los lugares más profundos, y el margen derecho es donde nosotros encontramos los pantanos o las zonas más turbias. Y eso hace de que la costa uruguaya tenga siempre el lado más profundo del lado nuestro, y del lado argentino sea cada vez menos profundo. Eso nos pasa en el río Uruguay, pasa en el río Negro. Pero sobre todo en los ríos que vienen de norte a sur. Eso es mucho más categórico. Ustedes tienen una foto de un río y van a ver que dobla sobre la izquierda, pueden llegar a decir que está en el sur del Ecuador. Y si dobla sobre la derecha, cuando desemboca, dirán, este río está en el hemisferio norte. Y no se van a equivocar. O sea que la geografía, en este aspecto, la práctica tiene mucho que ver. Si yo quisiera poner un puerto, siempre preferiría estar de este lado. No sé si alguno de ustedes veo lo que es el arroyo de Pando. También sucede lo mismo. De un lado el Pinar y el otro Pinamar, y se llena de Barros uno, y el otro es el lugar donde están los puertos náuticos. Lo mismo pasa en Maldonado. Y esa es una cosa que físicamente hay que considerarla, y que desde la Tierra a veces, al ver la superficie del agua, no lo saben. Pero hay otras cosas en el Río de la Plata que es único.
El Río de la Plata en realidad es el estuario más grande del mundo, que arranca con 27 kilómetros y termina con 300 y pico entre Punta del Este y la Punta Fría, creo. Y resulta que tenemos entradas y salidas de presión, tanto por inundación de río como por avance del mar. Y eso cambia la salinidad. Y esto es lo que estamos viendo en las mismas playas de Montevideo. Y bueno, hay alguna de Maldonado. Tenemos ballenas, como tenemos, ahora tenemos culebras de Misiones y del Paraná en las playas de Montevideo, pero también tenemos como a la derecha delfines y ballenas, o mareas rojas por el mar, o mareas verdes, vegetales que vienen de la costa. Todo eso hace de que nunca termine de ser un río ni un mar. Eso, como dice la canción, es agua dulce con agua de mar. Es esa mezcla. Lo que hace todo esto mucho más complicado. Y esta foto satelital lo muestra bastante bien. Hay fotos de Montevideo cubierto por el río y otras veces que es totalmente marítimo. Eso lo vemos cuando vamos por la Rambla de Montevideo, ahí en Maldonado es mucho más marítimo, obviamente. Está en el centro de Montevideo y de golpe nos vamos con un agua barrosa, muy turbia, y cuando venimos del trabajo resulta que está transparente de oceánica, o sea que en el mismo día pueden cambiar hasta la forma. Pero además de la geografía, aparece el hombre, y por primera vez en la historia, el hombre está cambiando la realidad del planeta. Y una de las imágenes más fuertes es cómo hoy cualquier satélite que se deja del sistema solar, incluso cuando está a oscuras, se puede ver ya la luz de la humanidad, las luces de las ciudades. O sea que ya de aquello que habíamos quedado en la luna, de que se veía la muralla china, ahora el hombre se está viendo en el mismo nivel de la naturaleza. Volviendo a la infraestructura, para que vean que no es una cosa actual, esta es una representación hecha por el rey de Francia en 1830, que fue impresa en 1833 sobre la ciudad de Montevideo. Y si ustedes ponen atención, ven cómo se modificó la realidad natural con el hombre. Ahí sobre el eje norte de acá se puede ver cómo se estaba previendo la instalación del ferrocarril, porque venía por acá y pasaba por Arroyo Seco y se podía ir por estas barrancas que hay acá, que era el cruce de toda esta altura. También se puede ver cómo se eligen los distintos muelles en función de dónde hay piedra, y cómo en aquella época se estaba verificando todas las profundidades marinas para elegir la mejor ubicación, tanto de fortalezas como buques. Todo eso cambió sustancialmente al día de hoy. ¿Por qué? Porque la realidad hace que la infraestructura la cambie y al mismo tiempo la realidad cambia la infraestructura. Y es esa relación que quería un poco invitarlos a reflexionar de aquello de la instalación de barcos en el estacionamiento del puerto. Ahora, ¿cómo es la infraestructura? Lo decimos desde acá. Bueno, la infraestructura en su globalidad siempre se dice que es una dotación de bienes y servicios que dispone un territorio que sostiene las estructuras que son económicas, sociales y productivas. Es decir, que cualquier infraestructura no es aislada, por más que hablemos de un muelle o de un cable eléctrico, es toda una lógica estructurada, organizada y especializada. ¿A qué me refiero? A que cuando nos estamos viendo delante de una infraestructura X, sea un colector municipal, un cable eléctrico o lo que sea, la infraestructura en sí misma tiene todo un desarrollo atrás. Porque no crea desarrollo, sino que es un instrumento para crear desarrollo. ¿Pero qué tiene? Dos aspectos. Uno, nos quedamos con esa torre, debe ser un tema exagerado, nos quedamos con esa torre que lleva los cables de luz, pero en realidad atrás hay toda una estructura intangible que es la que nosotros no conocemos y que hace el sistema. Es decir, que como toda organización tiene una base material, que es esa torre que nosotros estamos viendo de luz, al mismo tiempo tiene toda una organización. Esa está conectada con otras líneas, con una represa y con nuestras casas y la subestación, pero también tiene un fin teleológico. Toda esa estructura tiene un fin y un propósito. Y ese es el que al final le da lógica al material y a la organización. En definitiva, la infraestructura facilita, como decimos, el desarrollo del territorio y al mismo tiempo lo organiza. Como digo acá, un tema un poco técnico, porque es un articulador físico. Ustedes recuerden que cuando estamos haciendo una ruta, como pasó en la ciudad de la costa, como puede pasar en la perimetral,
para nosotros puede llegar a ser un lugar para cruzar del este a oeste y viceversa. Pero en definitiva, alguien ve la oportunidad y después lotea y termina siendo un barrio o termina siendo otra cosa. Hoy está el estadio de Peñarol, está, ¿cómo se llama? La zona franca, pero al mismo tiempo se están colgando una cantidad de empresas. O sea que aquella ruta que permitía salvar el este y el oeste por afuera de Montevideo termina siendo un articulador físico por sí mismo. Y eso lo generamos nosotros en el uso de la infraestructura. Entonces, en base a eso hay una cosa que es clara. La infraestructura es mirada desde diferentes ángulos y todos tienen razón, pero en realidad lo que estamos viendo esta torre responde a muchos campos que operar. Es decir, que atraviesa campos en todo sentido. Esta misma representación significa que cada uno de ustedes podría pararse en una visión del mismo punto. Imaginemos un puerto. Para alguien lo puede estar viendo como un centro hub que distribuye al territorio, al otro lo puede ver en una red y al otro lo puede ver como un intercambio en la zona. Y todos tienen razón. Y ahí está la dificultad de la organización de la infraestructura. Tiene suficientes campos como para organizarse en forma compleja. Hay una superposición de morfologías y además hay una cantidad de jurisdicciones. Como estamos trabajando con cualquiera que ustedes se imaginen, tenemos temas legales, temas municipales, temas nacionales y temas también económicos. Y todo ello involucra una decisión. Las infraestructuras son muy complejas de desarrollar, aunque las haga una sola entidad. Implica muchas personas. Este, por ejemplo, es un esquema que realizamos nosotros para la ampliación del puerto de Colonia. Todos esos aspectos tenían que haberse, se tuvieron que estudiar. En la operación fluvial marítima de carga, los ámbitos, la relación del ámbito de la gestión del puerto con la operación, si la gestión va a ser pública, si va a ser financiada, si va a ser múltiple, los servicios marítimos de dragado, de escollerado, en la parte terrestre, las pasarelas, las rampas, en los rieles ferroviarios, la relación con el puerto de al lado, que es el otro que maneja pasajeros, si es competencia, si es complemento, todo eso se relaciona y ahí está la dificultad. Cuando tenemos un proyecto, digamos, ingenieril, se da contra la pared porque no puede ser con financiación o tiene competencia con otro puerto. Entonces, todas estas cosas, esto lo demuestra bastante bien, es una complejidad que tiene muchos aspectos y muchos, a ver los arquitectos, muchos layers donde podemos ir trabajando. Lo voy a hacer rápido para que no se duerma. Como decíamos, la infraestructura no crea desarrollo, es un instrumento. Y la otra pregunta, que es de un gran urbanista español, es: ¿existirían infraestructuras sin territorio? Y ahí las pone arriba de globos. Y ahí viene la segunda parte. La ecuación de desarrollo de la CEPAL habla de que el desarrollo armónico se define entre el desarrollo técnico, el social y el económico. O sea que ahí está la complejidad. Pero cuando vamos al desarrollo tecnológico, habla que la infraestructura se define en las lógicas física, energética, de comunicaciones y logística. Esas son las cuatro patas de la mesa que podemos decir que con las cuatro patas armadas en la misma altura sostienen la mesa del desarrollo técnico de una zona, de una región o de una ciudad. Y ahora vamos a donde se puede abordar la infraestructura. Hasta hace muy poco la infraestructura se manejaba desde el enfoque de que era un bien que tenía el Estado, es decir, un bien que tenía un país en un territorio. Y hoy, en realidad, la infraestructura es desde las ciudades territorio. No voy a abordar en eso porque, como le decíamos con Alberto, es todo un open mind y no es desarrollar cada capítulo. Pero en definitiva, la red mundial de distribución física, que es la DFI, de distribución física internacional, hace de que se estén manejando ciudades como el eje de la red y no territorio. Ya no es Uruguay, sino que es el Río de la Plata, o es el eje San Pablo-Buenos Aires, o es el Báltico. Esas son las lógicas que se manejan. Y tienen un punto como si fuera un clavijo cuando ponemos en la pizarra, que es el centro neurálgico de ese territorio. Y ese territorio hoy ni siquiera tiene que ver con una jurisdicción política. Ustedes están viendo ahí en Maldonado, que estábamos hablando hace un rato, tienen ciudadanos de otros países, que son también ciudadanos de esa ciudad, pero son de otra nacionalidad. O sea, el mundo, o gente
que trabaja un fin de semana en un lugar y va a otra. Así se mueve el mundo, incluso en este rincón del sur. Y ahora rápidamente los quiero llevar a lo que es hoy. Si los traje de Montevideo en 1830, los voy a traer al siglo XXI. ¿Hasta ahí me escuchan bien? Sí, lo más bien. Está. Gracias. Esta es una de las etiquetas que estaban en uno de los productos que estaban en nuestras remeras. Aquellas se acuerdan de Hank Ten, que tenía las dos patitas. Esto es de 1989. Y dice, este producto y todos los demás que la marca registrada Helping Hand se fabrican conforme a rígidas especificaciones en Estados Unidos, Taiwán, Hong Kong, Corea, España y México, o en cualquier lugar del mundo o parte donde exista el mejor valor para el consumidor. El país exacto de origen y o armado está indicado en el artículo. Y abajo dice, si es posible. Eso fue hace más de 30 años, antes de que China entrara a la OMC y antes de que se desarrollara todo esto. En ese mismo año fue la caída del muro de Berlín. O sea que ya el mundo estaba manejándose con esta lógica de que el planeta es donde se fabrican cosas. Y hacia eso es lo que queríamos mostrarles. En los años 1960, por ejemplo, bueno, la población del mundo pasó de 6.000 va a ser 9.000 en el 2025. Pero lo que comentaba era esto. La imagen a veces estamos como un poquito desfasados. La imagen en los años 60 se basaba en el PBI de apenas 5, 6, 7 países, Estados Unidos, Japón y Alemania. El comercio mundial era entre esos 9 países, más del 60%, y tenían el 70% de las urbes más grandes del mundo. Ya en el 2010 esto se mutó, y hay otras lógicas. Ahora son grandes países como Estados Unidos, China, Rusia y Brasil, que tienen el 50% de la población y producen el 44% de la riqueza. Es ahí donde se está moviendo la economía mundial y no en ciudades. Ya la tecnología básica no es el secreto, sino las grandes masas de gente, las grandes fuerzas, la juventud, incluso la cantidad de jóvenes que hay en un país es la que está marcando la diferencia. Grandes extensiones, grandes poblaciones, grandes números de economía. Imagínense que está por entrar a este grupo la India, con todo lo que representa. Pero acá hay una de las personas que me parece que mejor empezó a definir lo que vendría a ver en este siglo, desde hace años está dedicado a Friedman. Y habla de estas 4 aplanadoras que nos hizo planar el mundo. ¿Tá? La primera vez caen los muros y abren las ventanas. En la misma semana de agosto de 1969, de noviembre, se cayeron los muros de Berlín y estuvo el Windows 3.1 de Microsoft. Es decir, caen los muros y abren la ventana. El mundo cambió de juego y barajó las cartas de nuevo. También habló de la interconexión. En el año 94 apareció Netscape y decidió armar una lógica de poder comunicarse entre las computadoras. También hay una aplanadora que la llama el lenguaje. Ese lenguaje significa de que, a pesar de que no hemos logrado muchas cosas contra la pobreza, incluso contra esto de la pandemia, sí estuvimos todos de acuerdo en tener un lenguaje único para todas las computadoras. O sea, todas las computadoras del mundo y todos los aparatos que tenemos manejan el mismo lenguaje BASIC, que podemos comunicarnos entre todos. Pero también aparecieron otras 7 aplanadoras, perdón, aparecieron otras 7 aplanadoras que son 4 que son comerciales. Una fue el open sourcing, que es el poder tener también acceso libre a toda la parte de código fuente. También la necesidad, que la estamos viendo hoy en varias versiones con globos que vuelan o cosas por el estilo, tener fibra óptica, tener satélites que nos dan a todos la oportunidad de trabajar. También el outsourcing, que es la permitir subcontratar en otro lugar nuestra obra. Nosotros lo diseñamos y lo hacemos en Vietnam.
El offshoring es la deslocalización, el tener nuestras empresas en otros lugares. El supply chain, ustedes lo conocen, que es la cadena de valor. Es decir, hay un ejemplo que es muy, muy concreto y lo voy a decir para que lo tengan como ejemplo, que es el puerto de Bremerhaven. Cuando la Volkswagen está trabajando, ya automáticamente el puerto está distribuyendo información a todos sus países para que en determinadas fechas, de determinado lugar lleguen neumáticos, de otro lugar llegue la batería, de otro lugar llegue las bujías, y así sucesivamente, y en Alemania se termina de armar el modelo. También están los insourcing y los informing, o sea, cómo nosotros podemos tener subcontratos internos y cómo podemos también tener la información libre. Hoy tenemos gente que nos propone proyectos en Internet y nos ofrece servicios, eso es a nivel planetario. Y por último, la cadena, que le vamos a dar un pequeño detalle, de una lógica universal, la parte digital, la móvil, la personal y la virtual. Hoy es todo digital. Nosotros a veces pensamos que el televisor, nuestro plasma, necesita calentarse como si tuviera válvulas. Todo es móvil, no, es difícil ahora encontrar una infraestructura que pueda estar quieta. Si no está instalada, nos imaginemos que va a ser sustituida por otra o tiene movimiento. Toda la infraestructura que podamos hacer, pequeña, grande o mediana, está a medida de cada uno de nosotros. Y también que manejamos con mucha sencillez esto de Thomas Friedman acerca de tener todo virtual. Ya nos estamos acostumbrando hace años de tener todo virtual. Pero ¿cómo es el mundo hoy? Bueno, volviendo acá al amigo, hablaba de que el mundo tenía 3 globalizaciones. No habla de internalización. La globalización 1.0 fue a través desde Colón en adelante, donde los países salían a conquistar el mundo, y ahí se siguió trabajando hasta principios de 1800. Con la revolución industrial, hasta el año 2000, la globalización, si bien fue llevada a cabo por los países, ya no eran ni reyes, ni zares, ni ninguna actividad política, sino que eran más acciones económicas, que después se transformaron también en acciones de empresas. Las guerras eran definitivamente económicas y no tanto por poder. Pero esta última globalización, la necesidad de conquistar el planeta, de quedarse con el juego, como War, como en el juego War, pasó a una cosa distinta. A partir del año 2000, esa globalización ya pasó a ser individual. La vida que tenemos hoy depende de jóvenes menores, empezó con jóvenes menores de 25 años. Así está Google, Tesla, Amazon y Facebook. Son los que pautan cómo es la globalización. Son individuos, personas. Están compitiendo con países o están, una cosa que nosotros a nuestra edad no podíamos imaginarnos, lo que puedo decir, bueno, yo voy a hacer viajes espaciales, me hago un cohete, me lo imagino, me lo diseño y hasta yo voy adentro o invito a un amigo o lo vendo. A ese nivel es la globalización. No es una globalización de países, después fueron de empresas, y ahora la globalización está pautada por la acción individual de alguna persona en este planeta. Ahora, ¿hacia dónde va el mundo? Volviendo a lo que me pedía Alberto sobre la globalización. Hay una estrategia que hoy tenemos y que se las voy a explicar. Una es la legitimidad. La infraestructura tiene que ser legítima. Hoy no podemos imaginarnos que venga una empresa, por más grande que sea, y haga lo que ella quiere. La segunda cosa es que se está dando la infraestructura una visión. Hay que mostrar que eso va a ser mejor que no hacerlo. Y eso tiene que tener una compensación social, tiene que tener un sostén social. También tiene que ser algo que participe en la construcción de la sociedad. Nadie puede imaginar hacer una infraestructura que esté alejada, porque la gente pregunta ¿para qué lo hacen? ¿A mí qué me sirve? Hay una relación muy cercana con el ciudadano, y el ciudadano quiere saber que cualquier infraestructura le va a dar un impacto en su vida, por lo que decíamos. Entonces quiero saber qué se va a hacer. También hay un tiempo necesario para que esa correlación se entere, de que la ciudadanía esté de acuerdo con hacer infraestructura, porque sin ella va a ser toda una complicación. Y después, bueno, el proceso de fases, como estamos hablando del tema ambiental, hay que hacerlo público, hay que aprobarlo, tiene que ver, porque si no queda eso un poco atorado. Lo vemos con el tema, por ejemplo, ahora que pasó con el puerto
punta de Sayago de gas, la gente no sabe qué se votó, qué fue lo que se iba a hacer, no se sabe, la gente discute, porque no hubo todas las fases en el tiempo como para que fuera consolidado y asumido por la sociedad. Eso está pasando desde los años 2000, 1990, hasta ahora que la sociedad tiene que manejar eso. Y una de las partes, lo más difícil, es la gobernabilidad. Cuando tiene un desarrollo de una infraestructura muy importante, resulta que depende de la visión social o el consenso social para que eso sea viable. No hay decisión política que sea posible si a nivel social no hay un consenso de eso. Hoy no se puede hacer. Y ahora en adelante se lo quiero demostrar. En definitiva, el mundo termina siendo como cuando jugábamos al Monopolio. Los impactos que tiene la globalización y la nueva configuración geográfica, como hablábamos al principio, habla de ciudades, pero ciudades integradas en territorios. Y todo eso como un sistema de redes, que hace una fragmentación, por un lado, de la producción mundial, pero por otro lado la diversifica y la dispersa para poder venderla o producirla, o al mismo tiempo producirla y venderla en todas partes. O sea que esta globalización, que en realidad es una internalización, genera proceso de concentración de los flujos de comercio, pero al mismo tiempo una dispersión en la parte productiva. Yo lo fabrico en cualquier lado, pero lo vendo en determinados otros. Entonces acá hay una cantidad de inferencias que hay que entender. Una es la tecnología. Los barcos actuales son mucho más grandes que el Titanic, porque están manejándose en todo el mundo. Todo se trabaja en una escala de gigantismo. Al mismo tiempo, tenemos que manejar una cantidad de protocolos. Yo lo estoy diciendo en el puerto, pero le va a pasar lo mismo si ustedes compran un sistema para la computadora o quieren poner aire acondicionado, tiene que ser inverter. Bueno, los protocolos son el COVID. Antes fueron de antiterroristas después de las Torres Gemelas, y en el medio vino el antidroga. También la otra es que esta tecnología no se puede imaginar que es para nosotros, siempre es a servicio mundial. Entonces ahí empezamos a ver, yo lo pongo por el puerto, que es lo que tengo más a mano, cómo ese gigantismo, los protocolos y la red mundial se atraviesa todas las infraestructuras. Ahí, por ejemplo, ven uno de los dos motores de un barco, el tamaño que tiene. Bueno, así se maneja a nivel mundial toda la infraestructura. Estamos hablando de que nuestras redes de luz pueden ser las que alimenten, incluso con la energía eólica que tenemos, al sur de Brasil o al oeste de Argentina. Pero también hay otras cosas que tienen que ser importantes, que son los valores emergentes. La relación puerto-ciudad era lo que les comentaba hoy. Si no tenemos un consenso, no se puede hacer nada. Si estamos en puertos, si estamos en energía eléctrica o si estamos en una carretera. Y hay otros aspectos como el patrimonio, el ambiental y la ciudadanía. Por ejemplo, el patrimonio. ¿Alguien se podría imaginar que podríamos hacer una represa, agarrar, sacar el Valle de los Reyes y correrlo no sé cuántos kilómetros? ¿Alguien se puede imaginar hacer la represa de Salto Grande y que los dos gobiernos le expliquen a dos pueblos o tres que le van a pasar por arriba el agua que se tienen que ir? Hoy es inviable. Lo mismo lo ambiental. Hoy no podemos estar haciendo nada si no tiene un control ambiental, porque hoy, como demostramos, el tema ambiental es global. Y por otro lado, la ciudadanía, lo que yo les contaba. Hay mucha gente que opina, y si ustedes empiezan a juntar firmas contra una represa o contra algo, la gente ya no es Diana de la casa. Es Didianca68 @ y nos manda una página de internet donde gente de todo el mundo está en contra que hagamos esa represa o que hagamos tal cosa. Y nadie, ningún gestor que opera el territorio político se va a negar a decir, no, estos son uruguayos, estos no son, no les voy a hacer caso. Cuando está la página y la denuncia que nos vemos en toda la televisión, ningún operador va a distinguir entre quienes son ciudadanos legales y quienes no. Tiene 10.000 firmas en contra y el hombre va a tener que hacer lo que pueda para salvar la situación. Pero después, a nivel de tecnología, como yo les decía, todo esto se está manejando en una lógica que hoy ya tenemos que saber el paradigma. Y el paradigma del servicio cambió. Hacíamos represas, centrales eléctricas, centrales telefónicas,
el cine en una lógica general. Todos íbamos a hacer una represa, todos íbamos al cine. De golpe tenemos el cine en casa. De golpe tenemos el teléfono que estaba en el almacén, lo tenemos en casa. Y ahora la energía nos sirve para todo el barrio. Pero hoy ese paradigma se lleva a lo individual. Hoy nuestros celulares se cargan con el sol, nuestros teléfonos, nuestra casa, ya automáticamente pasa eso. Desde nuestro lugar, nosotros teníamos frigoríficos que tenían que enfriar y veníamos nosotros a levantar las reses, a llevarlas a los barcos, que eran barcos refrigerados. Eso no existe más. Hoy está un contenedor, que es la individualización en escala de carga, que en el frigorífico coloca la carne, la refrigera y paga el mandado con otro contenedor que lleva relojes. Así es la infraestructura hoy. Imaginarse que vayamos a hacer una represa es imposible. Imposible. Imaginarse que hoy vamos a tener cines es difícil cuando yo estoy viendo el partido en la pantalla del auto, en el celular o en mi casa. Yo ahora, para verlo con alguien, es porque quiero verlo con alguien. Tengo toda la disponibilidad de prender mi celular y no enchufarlo. Tengo toda la disponibilidad de ver las películas de Netflix en el celular mientras estoy trabajando. Y eso es que cuando vamos a hacer una infraestructura, vemos que en realidad el gran cable de electricidad que venía de allá del norte, 600 kilómetros, y la subestación, señores, está quedando sin sentido. Y si estamos hablando de cualquier otro servicio telefónico, de infraestructura de carretera, dentro de un rato, yo les comento, mi hijo, que tiene 18 años, yo con todo el entusiasmo, me imaginé que estaba como mi viejo, y le dije, che, te ayudo a sacar la libreta, y te ayudo, te enseño, pues tiene 17 años, te enseño a estacionar y todo eso. No te preocupes, que el próximo auto tuyo se va a estacionar solo y se maneja eléctricamente. Si bien exageró, está mucho más cerca de él de la realidad que yo. ¿Verdad? Bueno. Ahora, volvamos un poco a lo macro, que es lo que me comentaba Alberto. ¿Dónde se va a concentrar el siglo XXI? En ciudades, como decíamos, no en espacios regionales. Hay un proyecto, no, hay un estudio, el mapa británico de ciudades, que organiza toda esta red de ciudades con territorios propios. Y lo llama tipo 1, tipo 2, tipo 3, que son ciudades dominantes, ciudades grandes y ciudades de segundo orden. En esta zona, que también habíamos hablado de bajar un poco la lupa, en el Mercosur, para darle una lógica, estamos hablando de 20 ciudades millonarias, en millones de personas, y 46 que andan en 750.000 habitantes. Entonces, en el siglo XXI, que es donde nosotros estamos manejando, va a haber 3 ciudades o 4, si queda la gente, que van a ser millonarias, no 20. 3 que van a estar en el ranking de las que son ciudades grandes. Y esas son las que, en realidad, las que van a hacer la diferencia en esta lógica. A ver si me fue para atrás. Ahí están representadas las grandes ciudades que tienen esa masa que yo les decía y tienen un territorio. Y cuando ustedes le acercan un poco la lupa, en realidad no son ciudades, son como una confederación de ciudades que juntas se entienden como una sola. Esos son los puntos, digamos, de población y de peso que podrían ser protagonistas de esa red de distribución física internacional en el territorio. Ahora vamos a otro paso, que es más divertido. Esta revolución tecnológica, esta globalización económica, lo que hablábamos de esta distribución física material, son redes abstractas en el territorio, pero tienen algunas lógicas que son muy sutiles de explicar. Como habíamos dicho, la fragmentación, o sea que todas esas piezas se fabrican en distintos lugares del mundo y lleva un comercio, eso es claro, y se arman en determinado lugar, o partes y partes en determinado lugar y se ensamblan en otro. Pero por otro lado, también hay una concentración. Ese negocio no se vende en forma global. A ver, es tan democrático el armado de ese auto que está en todos los lugares del mundo, quizá debe tener piezas de todo el planeta, pero no se vende en todo el mundo. Hay como grandes autopistas de consumo
que no son las mismas que la de fabricación. Nosotros producimos una cantidad de mercadería de millones y millones de toneladas, pero nos viene por esa ruta algún barquito, por hacer un poco la caricatura, con contenedores que no pesan lo mismo, ¿verdad? Así que hay una concentración diferente a la producción de la fragmentación. Y estas son las grandes rutas que nos encuentran muy lejos de lo que es el eje de distribución. Y geográficamente, que es una condición, nuestra ubicación tiene una lógica específica. Estamos en un callejón. De aquí no se va a ningún lado y se vuelve por el mismo lugar. Si uno va, por ejemplo, a Sudáfrica, que está ahí, uno puede cruzar a Sudamérica, puede ir a la India, a Australia, volver. Nosotros tenemos que recibir los barcos que van bajando, imaginémonos hasta Buenos Aires. Y después de Buenos Aires no tienen otro remedio que volver por donde vinieron. Así que esas conexiones tienen mucho que ver con la geografía. Por eso se hacen los canales. A ver si lo puedo mostrar. Los canales, si ustedes lo ven, marcan ese eje horizontal. Que el poder se fue trasladando de Europa hacia América y ahora se está llevando hacia Asia. Pero hay una tercera parte de esta revolución de distribución de la materia física internacional, que es la personalización universal. Y lo quiero mostrar con este ejemplo. El auto quizás más vendido en las últimas décadas fue la Toyota Hilux. ¿Está? Ahí tienen una Toyota negra en la nieve, Hilux, ¿verdad? Y aquí tienen una en el desierto. No es la misma, pero es la misma. A nadie se le ocurriría ir al desierto con esta camioneta negra, ¿verdad? Y a nadie se le ocurriría comprar una camioneta blanca para andar en la nieve. Lo mismo. Una tiene equipo para andar en la nieve, la otra tiene aire acondicionado solo frío. Entonces, las ruedas son más anchas, los neumáticos son de tierra o de pantano, la otra es para nieve o tierra dura. O sea que, al parecerse del mismo modelo, no, está personalizado por área. O sea que esa misma distribución también tiene lógicas particulares para poder cumplir con el mercado. Básicamente, sin aburrirlos para terminar, las transformaciones son territoriales y no son de países. No hay país que lo logre por más grande que sea, a no ser estas grandes que hemos hablado, que incluyen la India o Brasil. Hay que incrementar la competitividad de ser nodo en esa red, ¿tá? Y manejar lo que hemos dicho, que la producción es dispersa, pero el flujo es concentrado. Y esta ciudad-territorio, que en realidad es un conglomerado de ciudades, compite con las otras. Entonces, tiene que ser un centro de coordinación, un centro de control que le aporte a la red algo, si no, no participa. Por eso la innovación, como está señalada ahí, es muy importante. Si usted no ofrece algo nuevo, la otra parte de la red se lo come. Por eso hay estrategias para la competencia de los territorios. Y hay lógicas de poder, venga conmigo y no vaya con el amigo, porque hoy el mundo es chico, así que yo puedo traer la producción de Vietnam y competirla con la de Uruguay. Sí, se puede. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? Así ya tenemos un panorama más básico. Timenbaum es un economista también de la CEPAL, Timenbaum, que habla de esta imagen. Esto del año 2002, pero se manejan las mismas proporciones. El PBI versus la población. Canadá, Estados Unidos, Europa, anda arriba de los 10.000 trillones de dólares. América del Sur, con la misma población, anda en 1.08. Por eso dice el triángulo de las diferencias idénticas. Todo esto define de que en las mismas condiciones estamos 10 veces por debajo de ese nivel de producción de PBI. ¿Pero eso qué significa? ¿Cuál es el comportamiento de esta brecha que estábamos hablando? Y hoy es una oportunidad, y creo que ustedes que saben de lo que estoy hablando, no tendrán que compartirlo, pero sí poder entenderlo. ¿Qué es la demanda de alimentos? Acá estamos manejando que hay, para la producción de alimentos en aquellos 2000, que pasaríamos a ser 9.000 millones, hay solo 6 áreas que pueden manejarse, que son la llanura de Estados Unidos y Canadá, el oeste,
de Europa, la planicie de China y Australia. Y acá tenemos la zona más grande de clima templado, con mayor posibilidad de explotación agropecuaria y más rápida. El cambio climático ha hecho, por ejemplo, que en el Chaco se avance 20 kilómetros por año en la producción de alimentos cuando era un desierto. Pero además de todo eso, todas estas, las otras áreas que no son las de América del Sur, por eso nos están mirando tanto, no tienen esa facilidad de poder exportar, no tienen esa coherencia política o no tienen esa facilidad económica. Son países, o son varios países que incluso no se acuerdan. Aquí estamos todos en la misma lógica. ¿Y qué pasa? La producción de alimentos es la clave, y eso ha sido parte del negocio que hemos visto hace unas décadas con Brasil y que ha caído un poquito por la crisis. Y es el hecho de que hace 25 años, 20 años, los chinos, por ejemplo, consumían 4 kilos de grasas por año, y hoy están en 45. Están a pocos kilos por año por habitante de consumir lo mismo que un norteamericano. Esa multiplicación y ese a lo largo del tiempo, mantener ese PBI que lo va casi aumentando 10% cada 4 años, hace de que ellos sean los mayores consumidores en el mundo. Y si ustedes recuerdan, hace como 2 semanas aprovecharon a decirnos de que ahora permitirían tener más de un hijo, ¿verdad? O sea que esto está cambiando. Y es esa la oportunidad que tiene la región de cambiar el triángulo de Joel Timmermans del triángulo de diferencias simétricas. Por eso esa brecha decimos que se va a reducir, y es en la producción de alimentos, porque va a haber una demanda de la India levantando, de China especialmente, y de los asiáticos que también entraron en el juego. La oportunidad nosotros estamos viendo desde la infraestructura con IRSA. IRSA plantea en esta zona, que son 3 y pico millones de kilómetros cuadrados, que es aproximadamente el 25% de la superficie de los países, tiene el 52% de los habitantes del área sudamericana, ¿no? Y tiene una densidad importante. Por eso, todo esto que está en el eje entre San Pablo, Buenos Aires, Santiago, Córdoba, es esa franja que se llama el Arco del Capricornio, que es casi el 50% de la población, que produce más del 75-80% de la riqueza de América del Sur. Y si a eso le sacamos la riqueza mineral o el oro en valor, esto se multiplica más para ser casi el 80 y pico % de la producción de América del Sur. Entonces, cuando vamos a trabajar qué posibilidades tenemos, hay un proyecto importante que es este de IRSA, que es el de iniciativas de infraestructura regional sudamericana. Los invito a ver la página, donde se integran una cantidad de proyectos, porque se maneja como un regionalismo abierto, apuesta a la región, pero al mismo tiempo como territorio hacia el mundo. Y ahí maneja una cantidad de infraestructuras que son importantes. Desde nuestro lugar, hablando de lo que habíamos conversado para decir acá, hay un tema que es fundamental. Desde el tema del transporte, de mover la riqueza, Brasil se ha movido en esa línea verde horizontal de este a oeste. Argentina, por su geografía, también lo ha trabajado de norte a sur. Y hay un hecho concreto. En el Tratado de Asunción se trabajó y se firmó en el Mercosur, ¿verdad? Pero 4 meses antes estuvo en la misma ciudad el acuerdo entre Brasil y Argentina de trabajo en consumo, de poder trabajar en una exportación. Y se hicieron algunos acuerdos. Y esos acuerdos, que son de movilidad, hicieron que Paraguay y Uruguay fueran un poco los que cosen esas 2 direcciones geográficas de infraestructura. Y ese acuerdo se firmó 6 meses antes. El Mercosur no tendría sentido si Argentina y Brasil no se hubieran puesto de acuerdo en tratar de integrar la región entre ellos, que son los 2 grandes gigantes que mueven las cosas. A partir de ahí salieron los préstamos, las oportunidades de infraestructura, tanto en Paraguay y Uruguay.
Ellos necesitan integrarse. Hoy, muchas de las empresas argentinas son de dominio brasileño y muchos de los productos argentinos son comercializados a través de Brasil. Y eso es el principio del futuro. Entonces, en esa zona, ese cambio estratégico que se hizo en el 88 de complementación geográfica, se están trabajando en 10 ejes de integración. Entonces, cuando estamos viendo que hay un detalle, que Candiota con el tema de la energía nuclear, que hacemos el puente de Buenos Aires, que la vamos a hacer por Carmelo, que hacemos esto, que hacemos lo otro, en realidad todo esto tiene un gran mapa, un gran monopolio, que es esta zona, que tiene aproximadamente unos 2.500, 3.000 kilómetros, este arco de Capricornio, que es, como yo les mostraba anteriormente, el punto, el eje desde donde poder comercializar al mundo la región. Tenemos los mismos productos, tenemos los mismos mercados, podríamos ser, digamos, un divague, la OLP de la carne o de la soja, y podríamos marcar nosotros, y no Nueva Zelanda, el precio de la carne, de la oveja, de la lana. ¿No? El arco ese es San Pablo, Buenos Aires, Santiago, ese es el arco. Tenemos otro longitudinal que es la hidrovía Paraná-Paraguay, que Brasil agrandó con Tieté, que se une con San Pablo, y tenemos el eje interoceánico Capricornio, que es un poco más arriba. Después tenemos el eje medio, que es como más al norte de Chile, que es el que se ve acá, no sé si lo llegan a ver, que es más transversal, pero es más corredor entre dos océanos que integrador de ciudades. Así que en estos 2.500 kilómetros, 3.000 kilómetros, hay 10 ejes y 7 procesos. Y haría de todo este territorio una cosa dura y fuerte como para jugar en la cancha grande de la red internacional. Por eso vamos a repasar. Las líneas estratégicas son el sistema de redes en la distribución física internacional, aquello que yo les decía, las ciudades y territorio. También le contaba el servicio industrial, que esa es nuestra vocación, y eso es importante, que es necesaria la ocupación interior intercontinental, y cuando venga ese boom de productos, no va a hacer diferencia en qué parte del territorio cae la moneda. Para ellos la planicie va a ser la misma, la soja va a ser la misma, la vaca va a ser la misma, así que va a ser si no somos nosotros que nos integramos, definitivamente nos van a integrar la realidad o perdemos el viaje. Por eso hablábamos de la integración regional. Hoy estamos trabajando en infraestructura y de cabeza como si fuéramos una gran región donde hay un núcleo duro donde tomar parte de esa red internacional. Y por último, para los que se mantuvieron despiertos, esto es una frase de la semana de hace un poco más de 6 meses, también de Milton Friedman, que dice: Uruguay se ha adelantado a sus vecinos por ser el primero en comprender lo que se puede hacer en el mundo de hoy. Hay una compañía india dirigida por un húngaro uruguayo, trabajando para bancos estadounidenses, con ingenieros montevideanos, dirigidos por tecnólogos indios que aprendieron a comer carne como uruguayos. Es simplemente la nueva normalidad. Eso dijo Thomas Friedman en una conferencia que hizo acá en Montevideo. Así que les agradezco, esa era un poco la charla, y espero que les haya gustado, no sé dónde está. Hasta acá llegó, quedaron todos despiertos, yo no los veía, perdón. Voy a ser medio rato, no quería aburrirlo. El silencio es por lo excelente que fue la exposición, Gonzalo. Sobre todo nos diste una clase geopolítica sensacional con respecto a la tecnología y las relaciones comerciales. Ahora bien, hablaste como muy importante de nuestra zona la infraestructura alimenticia, que sería nuestro futuro. Ahora, esa estructura alimenticia necesita cómo exportarla, o sea, necesita puertos. Pero por ahí lo que me parece más importante es que necesita una infraestructura de gobierno, de Estado,
de política, de ideología, cosa que en este momento realmente no estamos. O sea, ¿cuáles serían los frenos políticos e ideológicos para poder nosotros realmente con este esquema poder despegar y llegar al resto del mundo? Jorge, yo digo, tengo una opinión. Bueno, Yo no conozco lo que ustedes conocen. Yo lo que sí digo es que, eh, ¿cómo puedo decirlo sin ser fuerte? No es una decisión que tomemos. Deberíamos tomarla. Pero si no la tomamos, la van a tomar por nosotros. Yo no creo que acá ninguno de nosotros se ponga a discutir con China cuando tenga hambre. No hay régimen político, no hay nada. Nosotros debemos capitalizar la oportunidad de ponernos adelante de los bueyes y no atrás. Acá la realidad, mi abuela decía, la realidad es terca, va a hacer lo que ella quiere. Este es el momento de despegar, como hicieron nuestros abuelos entre 1800 y 1925, que capitalizaron una oportunidad planetaria, capitalizaron la guerra, hicieron un país feliz, porque claro, con plata todo es más fácil. Si no nos entendemos, nos vamos a enterar después de que perdimos este viaje. Perfecto. China va a comer y nosotros tenemos eso. Pero lo entendemos todos. O sea, una diferencia de 1 metro en un puerto que es muy importante, ¿la entendemos todos? ¿Podemos pelearnos por 1 metro? Sí. 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 La infraestructura, a ver, nosotros, no sé si ustedes recuerdan aquello que mandaron hace años de un italiano que decía que los países son como las personas. Y él llevaba el mecanismo aquel de que si un perro cumple tantos años, en realidad lo divide entre 7 y es como la vida humana. Entonces, bueno, y decía que China es una señora muy grande y que Inglaterra, y nosotros somos unos adolescentes. Yo no te voy a pedir que seamos la Comunidad Económica Europea, que 2 años después de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración y la muerte, Alemania se reúne con Francia e Inglaterra y forma una unión de carbón, y 2 años después hace una unión económica, después de haberse matado y asesinado. Pero también es verdad de que se está yendo Inglaterra. O sea, no todos son luces. ¿tá? Y entró España y Grecia para matar el contrabando y matar a los pobres tipos que salen nadando, cruzando el Mediterráneo. Todo tiene su precio. Yo lo que digo es que yo voy al extranjero y para conocer a un argentino tengo que preguntarle a ver si le caso el tonito. Y si no es de Buenos Aires, él se cree que yo soy de Corrientes y viceversa. Entonces digo, no puede ser, pero sí, yo con mi hermano me agarraba trompadas más fuerte que con el peor enemigo en una cancha de fútbol. Somos así, pero se viene un destape. Si no nos colgamos, oíme, somos socios. Yo no te quiero para cuñado, te quiero para socio. Claro, no te invito a mi casa. Eso lo tenemos que entender. Tú en tu casa haces lo que tú quieras y yo en la mía. Pero los dos vamos a ganar plata si somos socios del negocio. Y eso es lo que tenemos que entender, porque mutamos y mutamos, pero, a ver, la Bungibor no tiene país. ¿Está? Y yo te pregunto, ¿qué sentido tiene que los finlandeses vengan a poner acá por 50 años a plantar árboles? Es que hay algo que nos estamos perdiendo. Prendamos la lamparita. Hay algo que nos estamos perdiendo. Yo no creo que en 50 años haya papel, y ellos sí. Bueno, tenemos que estar un poco al ritmo del mundo. Estamos en un rincón olvidado, pero hoy el planeta cambió de juego y pasamos de jugar a la juego 15 a la conga. Bueno, pongámonos las pilas y miremos las cartas que nos tocaron. Pero ya no estamos jugando lo mismo, y es la oportunidad de pasar al frente. Veníamos con menos 20 y ahora estamos en cero. Entonces, yo no quiero ser amigo de los vecinos, no quiero ser familiar, pero amigo sí. Y hoy tenemos la oportunidad de saber que más temprano que tarde se van a multiplicar y van a comer. Bueno,
Y la verdad, a mí me gustaría que hubiera una marca. Que hubiera una marca. Mercosur, marca Ah, Mercosur. si es vino francés es bueno, bueno, yo tengo la mejor carne. Y si querés comprar boniato, pero cuando quieras carne yo la tengo. Tengo la buena, la mediana y la buenísima. Si vos te paras como la OLP, en el 71 los matás a todos. Nadie puede fabricar este alimento al mismo tiempo. Entonces, bueno, lo mismo con la soja, lo mismo con el trigo. Tenemos los mejores tipos de arroz del planeta. Entonces, hay que saber cuáles son nuestras riquezas. Tengamos los indios, tengamos los bancos, te compro todo. Pero el negocio no... A mí me encantaría que fuéramos todos ingenieros de la NASA y conquistáramos Marte. Pero acá las vacas se crían solas, no tenemos huracanes, no se muere ninguna vaca ahogada. Entonces, bueno, es lo que nos tocó. Si eso es lo que la gente quiere hoy, por favor, no perdamos la oportunidad y nos pongamos a hacer perfecto. lamparitas. No, este es el momento. Perfecto. Claro, el tema es que los países no tienen amigos. Los países No. tienen intereses. Sí, lo decía Me parece, sí, me parece que tu charla Herrera. está grabada. La tenemos que repartir por cuánta ciudad argentina haya para que tengan un poco de conciencia de lo que podemos llegar a hacer juntos. Es un tema que me parece que todos tenemos nuestros cachitos. Hoy fueron ellos, antes fuimos nosotros, y así nos hemos pasado la historia. El tema es, a ver, yo voy a ver un auto y me dicen, no, ¿qué te parece? No, la verdad que, ¿qué es este? Es un auto de, la verdad mucho no me gusta. Dice, mira, lo vende una viuda a $2.000. No sabés cómo me gusta. Claro. Me empieza a gustar, pero loca, pero Sí, está bien, es rosado, pero yo a esta edad que me importa, me compro una Ferrari rosada, $2.000, escucha, me encanta la Ferrari rosada. claro. Es, Claro, evidente. es un tema, entonces no hay que confundirnos. Si me la compré rosada, yo te juro hasta que la uso, me la llevo, voy a trabajar con la Ferrari, si me la vendés en 2.000. Entonces digo, los principios se acaban cuando empiezan los intereses propios. Y nos estamos siempre distrayendo en cosas que son de costado y que podemos seguir peleándonos. Pero hemos hecho cosas bien y seguimos haciendo cosas bien todos. Y hoy creo que mucha gente que lo va a tratar de... A ver, nosotros somos hijos de una decisión inglesa. Sí. Tenían el plan A, el plan B, ninguno funcionó y fueron por el C. Entonces, tampoco, no quiero ofender a nadie, tanto patriotismo y al final fuimos la solución a la coyuntura. O sea, si no se arreglan, alguien nos arregla. Entonces, pónganse las pilas porque si no... Pensemos que no sean extraterrestres. Bueno, de cualquier manera sería bueno. Hay alguno por acá que ¿Alguna? Sí. ¿Alguna pregunta para Gonzalo, por favor? Eugenio, te veo levantar. A ver, Eugenio. Sí. Bueno, primero felicitaciones. Estuvo muy buena la exposición. Yo comparto lo que usted dice. Arranco por ahí. Pero creo que en las consideraciones habría que tener en cuenta, por ejemplo, qué pasa con la carne sintética. ¿Por qué Uruguay se va a apartar de la carne sintética? Y lo que estamos haciendo es negarla, en lugar de decir, ese tren pasa, yo también me subo, si soy productor de alimentos. Mi tema son los alimentos, no es la carne sola, son los alimentos. Entonces, si me voy a dedicar a alimentos, ¿por qué voy a excluir un alimento que yo no sé cómo va a resultar de futuro, pero no puedo estar ajeno? O sea, mi negocio no es exclusivamente la carne, son los alimentos. ¿Por qué tener solamente negocio de alimentos? ¿Por qué no puedo tener otro tipo de negocios paralelos? ¿Vinculados al tema o no vinculados? O vinculados al tema servicios. Y estoy poniendo un par de ejemplos nomás. Y por otro lado, en las consideraciones que usted tiene, hay un tema que a mí me preocupa enormemente, y es qué es lo que está pasando con toda la digitalización y la
falta de mano de obra necesaria, porque se digitalizan las cosas y mucha mano de obra queda sobrante. Si los gobiernos o las democracias, o quien sea, no le da respuesta a ese tema, hay un problema serio. O sea, podremos tener todo muy bien funcionando, pero hay una cantidad de gente que queda excluida. Entonces, no podemos dejar de pensar en la gente que queda excluida en este proceso. Me parece que es un tema que por ahora lo han ido apagando, pero que está ahí. Y lo último es una pregunta. Usted habló muy bien de cómo cambian los recorridos de los arroyos. Y tomó dos ejemplos. Tomó el arroyo Pando y el arroyo Carrasco y el Maldonado. Yo conocí el arroyo Pando y el arroyo Carrasco, que salían derechito para el mar. Y ahora salen varias cuadras hacia la izquierda. Y entonces usted dio un tipo de explicación, pero ¿por qué antes no sucedía y ahora sí sucede? ¿Cuál es la explicación para que ese recorrido se haya cambiado? Eugenio, te falta la película. Ah, seguramente. Si ves Google, vas a ver que vivorea. Se va para acá, se va para allá, se va para acá. Está bien. La tendencia. Yo hablo de la experiencia. No, claro. El tema es que si vas a comprar una casa sobre la ribera, pensalo. No. Ese es el único consejo, nada más. Este lado es más seguro que del otro, nada más. Claro. Lo vi en distintos lugares. Pero bueno, sí, me falta la película, sin duda. No, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las dunas y todo, antes que estuvieran fijadas, en los 70, 80, y había un movimiento, pero no era así, era acotado, y eso es lo que nos falta. Porque después de estar moviéndote a la izquierda, empezás a mover una cantidad de agua y taparte. Se mueve sobre la derecha y después vuelve a salvar. Pero esa tendencia es como un auto torcido, sigue comiendo cordón, esa es la tendencia. No es tan literal porque no nació hoy, nació hace millones de años. Si tuviéramos la película, se ve. Con respecto a lo otro, yo entiendo lo que tú decís, pero volvemos a lo mismo, la realidad es terca. Ya lo dijo Topper el fin del trabajo y iba a terminar. Yo creo que cambia. Hoy hay más gente en los servicios. ¿Está? Pero también es verdad que se paga mejor la mano de obra. Entonces, ahora la mano de obra se paga muchísimo mejor de lo que se pagaba hace décadas. Entonces, pero la realidad es esa. Hoy tenemos que trabajar en esa lógica y buscar la fórmula de salir adelante. No se puede luchar contra la realidad. Hoy todas las vaquitas tienen un GPS y sabemos dónde están. Y no necesito... Ya no compro helicópteros y compro un dron, y bueno, y está. Pero vamos a ser claros, los taxis. Antes llamaba si había una guarda en cada esquina. Pasaron a telefonistas y ahora te atienden una app. ¿Vas a tener telefonistas que no atienden? Bueno, le pones un taxi que maneje el taxi. Pero no podés mantener telefonista cuando nadie te llama. Es real. Pero ¿no? estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que digo es que alguna solución hay que encontrar a eso. Hoy hubo un paro porque quieren mantener los guardas, absurdo. Mañana va a haber un paro porque los mozos no van a ser necesarios en los restaurantes, salvo en los de muy alto costo. Ya uno va a muchos lados y lo que le va al mostrador pide, le dan un aparatito y cuando está pronto lo va a buscar. Yo le dije a mi hijo que lo viera porque cuando tenga nietos se van a reír porque el abuelo iba y alguien le atendía en la estación de servicio. ¡Ya, se acabó! Acá todavía están. ¿Qué hace esa gente? O sea, bueno, lo que digo es que hay que buscar soluciones para eso, hay que pensar soluciones. Y nadie está pensando, a ninguno de los niveles están pensando en decir cómo se recicla eso. Porque es mucha gente que no está preparada, que no está educada, que no puede hacer otra cosa porque no puede, no tiene herramientas para hacerlo. Alguna en este mundo que crece, si no, eso mismo
a resultar un freno muy grande para el desarrollo y una cantidad enorme de problemas. Sí. Para todos, ¿eh? Para todos. Pero, porque- pero vos tenés que dejar de enseñar ser pistero. pero es lógico. Tenemos que enseñar lo que hay en el siglo XXI y esperar. Ese es el Pero es tema. lógico. Nosotros no llegaremos, pero que mi nieto tenga la profesión de su época, que no sé cuál es. Bueno, pero que la haga, porque las que hago yo ya no existen. No No, existen. lo más importante es que no tiene que estudiar una cosa, tiene que saber seguir preparándose para lo que viene. Sí, exacto. No se sabe, bueno, tiene que tener herramientas básicas. El resto tiene que ser capaz de seguir autoconstruyéndose para lo que viene. Hoy, por ejemplo, para trabajar en informática, falta gente. Hay desempleo cero, pero no hay gente capacitada, no tenemos gente. No crecen más porque falta gente que esté preparada para ese campo. Sí, sí, sí. Héctor, Gracias. Héctor, Sí, Gonzalo, te agradezco porque aprendí bastante y te quería hacer una pregunta. Cuando cerraste la conversación pusiste una frase de Friedman que hace referencia a que los hindúes están en Uruguay trabajando con desarrolladores informáticos uruguayos y que los hindúes también están comiendo carne uruguaya, por supuesto. Y te quería preguntar si esa frase no se corresponde con una de las primeras empresas que confió en el Uruguay para desarrolladores y que es la empresa tecnológica que está en Zona América, que se llama Tata. No confundir con Tata, la de grandes superficies. No, Tata es una fábrica de autos, de camiones en la India, que tiene una unidad informática que es la que vino acá. Y a eso me refiero, a esa Sí, Tata. sí. Bueno, de hecho la trampa es que la dijo ahí. Ahí está. Por eso. Me olía, porque algo había leído. Y después, él habló de eso. Sí, él habló claro, estaba hablando en Free Zone y la básica de su mod, digo, él ahora sacó el libro Gracias por llegar tarde, que también se lo recomiendo porque es espectacular, que es el libro el de la planadora, el mundo la Tierra plana, es lo que yo comentaba, y sacó ahora en marzo, este libro se llama Gracias por llegar tarde, que es su evaluación de lo que pasó, a ver si le había pegado o no. Ahora, si vos lo llamás, es una, bueno, 3 veces Pulitzer y todo, pero él va a tirar de que le invoca todas, ¿no? Como haría cualquier ser humano. Y estando en zona franca, dijo, vieron, tenía razón, los uruguayos, los chinos, los indios comen con ustedes. Parte razón es verdad y parte de que yo tenía razón que el mundo iba a ser secular, sí. Pero me cierra bien, Héctor, no sea malo. Era redondita la charla. no, es que me parece perfecta la frase porque es bastante gráfica. Y además yo estoy de acuerdo contigo que todo lo que no hagamos por nuestro exceso de conservadurismo, los van a hacer otros y nos van a pasar por arriba. Y como país del sector primario tenemos que seguir, digamos, mejorando lo que sabemos hacer, que es básicamente los granos y la carne. Ahora, también lo que nos falta desarrollar es lo que se llama la agroindustria. Nosotros no nos podemos poner a fabricar chips porque eso lo hacen mejor los asiáticos. Pero nosotros, en vez de exportar soja a granel, que la vamos a seguir exportando a granel y es negocio, podemos hacer milanesa de soja, podemos hacer hamburguesa de soja, podemos hacer aceite de soja. O creo que el énfasis es en hacer que el país sea atractivo para que no solo sea agroexportador, sino agroindustrial exportador. No para sofisticación industrial y valor agregado. Entonces, desde ese punto de vista, de que se puede invertir el triángulo de que los países desarrollados tienen muchísimo valor agregado y los países del tercer mundo, dentro de los que estamos nosotros,
aunque seamos grandes productores de commodities alimenticios, hay una diferencia fundamental en los intercambios de exportación, que los países que tienen mucho más valor agregado suelen tener una balanza comercial mucho más favorable que los países que dependen casi exclusivamente del sector primario. Afortunadamente, no es el caso del Uruguay, porque también se viene desarrollando, y Tata es un ejemplo, el sector terciario, que es lo que tú dijiste, el hub de servicios. Las zonas francas, y fundamentalmente zona América, como zona de servicio tienen ventajas competitivas que es interesante hacérselas conocer a otras empresas como hizo Tata. Acá hay una empresa, que es una empresa uruguaya que produce software contable, que exporta a una cantidad de países y que le va muy, pero muy bien, y que no tiene nada que ver con el sector primario. Por eso yo creo que estoy de acuerdo contigo en tres cosas: que lo que no hagamos lo van a hacer otros. Lo segundo, que tenemos que seguir mejorando y tratar de agregar valor por el lado de la agroindustria. Y lo tercero, abrirnos al mundo, porque si no elegimos estar en un lugar en el mundo va a prescindir de nosotros, no nos va a esperar. Eso hay una cosa, Héctor, perdóname, Jorge, que no es que no esté de acuerdo, pero me parece que yo iría una etapa antes. Como comentábamos recién con el tema de que tenemos que tener una marca, tenemos que vender, el mundo sigue siendo lejano y cruel. Y nosotros, ni organizados y sin futuro, vivimos el presente como un adolescente. Yo estoy como aquel amigo que rezaba al Supremo y decía: Señor, no me des una mujer, poneme donde haya que yo me arreglo. Hoy el presidente de la calle habló con Merkel, con la canciller alemana, a ver si podía mejorar el Mercosur, salió con el tema de la Amazonia, y después de un par de charladas, lo dijo público, no me lo dijo a mí, ni siquiera lo conozco. Resultó que el tema principal es que Francia se opone por los productores rurales. No quiere saber nada de Europa porque Francia te para la máquina. Entonces, no hablemos de agroindustria cuando ni siquiera estamos en el negocio. Entremos por la puerta de atrás, pero del lado adentro. Y después hablamos. Después que estemos adentro, se ve distinto. Hoy las puertas están cerradas porque Francia se nos para de mano. Y lo dijo de Merkel. Salieron con la Amazonia, con Bolsonaro. No. Francia, que es hoy sin Inglaterra, ¿qué será? ¿El 40% de los votos? No nos deja entrar al Mercosur. Es un tema económico. Por eso digo, la agroproducción evidentemente es mejor, pero es mejor vender productos que no venderlos. Y después vamos, cuando estemos adentro, peleamos ese partido. Pero primero vamos al Mundial. Si no llegamos al Mundial, esto no tiene sentido. Vamos a ganar las eliminatorias. Ahí hay una diferencia, ¿tá? Pero es una opinión. Y los demás también plantan. Era eso. Te cortás, Jorge, que te corté, pero... No. La excelencia es enemiga de lo bueno y está. Es un poco más conservador. Pero creo, Gonzalo, que nosotros tenemos que apuntar a la calidad y no a la cantidad. Pero, Héctor, le metiste... Nuestro mercado tienen que ser los países que tienen la población suficientemente segmentada como para que las capas altas nos compren los productos que son de mayor calidad. Estoy de acuerdo, pero tú tenemos un problema geográfico. Somos un país que está prácticamente junto con Argentina, donde prácticamente se termina el mundo. Seríamos el Finisterre, pero del área sur. Es decir, estamos un poco en Culimundi, estamos lejos del mundo, físicamente, pero tecnológicamente podemos estar online. Entonces lo que tenemos que tratar es de mejorar, insisto yo, nuestra agroindustria. Después se va a abrir alguna puerta al Mercosur, porque también cuando se creó la Unión Europea,
los primeros productos que España exportaba a Francia se los volcaban en la frontera los franceses, porque fue un proceso muy, pero muy largo. Pero el peor proceso es el que no se inicia. Estoy de acuerdo. Ok. Bueno, si no hay otra intervención, a ver, Winston, Winston, ¿estás con el la voz. micrófono? Ah, no, parece que no. Parece Daniel. que no. Si no hay Daniel. intervención, ya estamos. A ver, Daniel Mambrú. Ahí está. Buenas tardes. No entendí bien, capaz que me lo perdí, pero me produce cierta inquietud en los centros de poder que esté Caracas. No sé, Gonzalo, si podés aclarar No. un poquito eso. Sí, yo también estaría nervioso, pero no. Hay 3 ecuaciones y una es la masa humana. ¿Tá? ¿Dónde van a estar las grandes ciudades? Si después empezás a jugar con ese jueguito, algunas te quedan del lado bueno del Atlántico, otras te quedan del lado negativo. En definitiva es eso. Digo, ¿cuáles pueden llegar a ser Major City? Que tengan más de 3 millones, esta y esta. Y en el futuro, esta y esta. Ahora, pasamos al plan B y bueno, van a quedar solo Río, San Pablo como un paquete y Buenos Aires y su entorno. Estoy hablando de Córdoba, Mendoza. Digo, ese núcleo son los duros. El otro abandona por la cantidad de gente. Digo, por otras razones que no es la cantidad de gente. Claro, razones políticas. ¿Tá? Sí. Y la innovación, todo eso, no juega en la red. No juega. ¿Tá? ¿Me expliqué mal o era eso? A ver. Bueno, yo si no hay- como, Winston, sí, como todos, se nos ha despertado, se nos ha abierto el mundo. A mí me interesó mucho la parte gráfica que ha mostrado y las explicaciones. El mapa que incluso hace referencia al compañero sobre Venezuela, que llega hasta Venezuela por toda la estructura fluvial, creo que es una historia bastante antigua, no sé de cuánto, pero hace muchísimos años que yo oí hablar de esa conexión interior a través de los cursos de agua de toda América del Sur, es estructural. La ruta panamericana. Que es estructural, ¿verdad? La columna vertebral de América del Sur son los cursos de agua. Eso es una cosa. Lo otro es que en el mapa también aprecié que Uruguay tiene 2 puertos. ¿Por qué no tiene más? Esa es una pregunta que me hago. La otra es que tampoco el interior del Uruguay existe, porque hay otros medios de comunicación. Están los aviones. No se portará en grandes cantidades, pero se puede portar lo que sería la exportación de Primor o alguna otra cosa. Pero el interior del Uruguay no está contemplado. No, por ejemplo, yo soy de Salto, entonces a mí me tira la camiseta. Entonces puedo decir que si vos trazás con un compás un círculo de 1 hora de vuelo, caes en el 75%, en el 70% en el agua. Si lo pones en Montevideo, clavas el compás en Montevideo, y si lo clavas en Salto, caes en 30 millones de habitantes. Entonces, el tema y las principales capitales y ciudades. Entonces, el Uruguay me parece que está un poco sesgado en su pensamiento. Y vos tenés allá, probablemente es uno de los lugares que más diversificado del país, porque tenés energía de los 3 tipos, tenés producción primaria, tenés industria, bueno, y podés hasta tener gente, si se quiere, porque entre Salto y Concordia tenés 400.000 habitantes, que dentro de la escala nuestra está bastante bien como población. Entonces, creo que el Uruguay tiene y además hay 4 empresas por lo menos de tecnología de esta que trabajan,
Una de ellas sé que trabaja para Tata Consulting y está afincada en Salto, y hay otras que trabajan también para el exterior desde allí. Entonces, creo que el Uruguay debe ampliar su mira, ¿no? Porque ahí se produce el arándano, se produce el vino, el nombre del vino está allí. Nuestro vino se llama Tanat y está ahí. Se produce el citrus, aunque probablemente se produzca más citrus en Paysandú que en Salto en este momento, pero es el área de influencia de Salto por un problema de que las ciudades están mal ubicadas con respecto al departamento. Las capitales siempre están al borde de los departamentos, no en el centro. Bueno, te digo, me parece que hay otra forma de pensar el Uruguay. Perfecto. Eso podemos manejarlo en otra charla. Ya estamos bastante pasados de hora. Lo hemos exprimido a Gonzalo. Quiero terminar diciendo que ha sido muy, muy clara, muy, muy interesante, abre mucho la cabeza y muestra muchísimas cosas de mucho nivel. Y otra cosa, perdón, la última cosa que quería decir, que tiene que ver con la educación. Él, por lo que vi, tuvo la oportunidad de formarse en una cantidad de países y lugares. Es decir, que son opciones que otros uruguayos también han tenido. Entonces, son recursos que nosotros tenemos que están afuera o que están adentro, pero que sí tienen una muy alta formación y que también pueden formar parte de la construcción del nuevo Uruguay. Bien. Última intervención y cortita. Enrique. Bueno, antes que nada, antes que me olvide, felicitar a Baranda porque realmente para mí, por lo menos, me abrió la cabeza sobre todo, yo diría que la intervención de él tuvo dos sectores muy claros. El primero, muy técnico, con respecto a la infraestructura, y ahí fue muy claro. Pero la parte segunda, la de geopolítica, para mí fue fundamental y me planteó sobre todo dudas del punto de vista operativo, no de que el objetivo que él plantea sea válido o no, porque aparte del lugar común de que no nos gusta hacer futurismo, yo pienso que lo que él está planteando tiene el apoyo de lo que él dijo de la realidad, y pienso que es lo que va a ocurrir. Ahora, la pregunta que a mí se me planteó es la dependencia que tiene el poder obtener o perseguir un objetivo de esos, que está dependiendo de la gobernanza que el país tenga, y que los conceptos que él tiene puedan crecer dentro de las mentes de las personas, porque si seguimos un poco con el modelo que tenemos, bueno, va fundamentalmente a depender de la empresa privada, de capital individual, pero si llegáramos a cambiar de modelo, la gobernanza va a tratar de que el Estado ocupe de vuelta el lugar que ocupó en estos últimos años, y va a depender de que ellos hagan, que se apropien del proyecto que Baranda está planteando. Entonces, es muy importante para nosotros, que vamos a ser los que vamos a decidir quiénes van a decidir el objetivo y las políticas que va a llevar adelante el país, que entendamos y que estemos de acuerdo con lo que él plantea. En facultad, Arostegui decía que era muy fácil corregir si una puerta batía para un lado o para el otro,
Pero acá lo que está arriba del tapete es la visión general del tema, que es lo más importante de todo, que la educación deja que cojeamos por esa pata y un montón de cosas, pero lo más importante es el objetivo que nos tenemos que plantear. Y él lo dijo, vamos a estar adentro y después vemos cómo hacemos. Que los franceses hace 40 años que no nos dejan entrar antes de que existiera el Mercosur. El agro francés tiene una fuerza brutal, pero tiene una fuerza política, no económica. Y bueno, vamos a tener que bailar con ella. Bueno, mala suerte. Bueno, es realmente, lo felicito, te felicito a ti, lo felicito a él, porque fue realmente fermental. Mis pobres neuronas ya no saben para qué lado agarrar, porque fue realmente... Y además me queda una pregunta, ¿el Hokusai que tenés detrás, es original? Sí. Porque no es la ola común. No, es una de las tantas que hizo. No. Yo tengo más. Yo viví 2 años en Japón. Yo estuve en Japón. Y esta es el tsunami. Es la ola sagrada. Atrás está el Fuji. Es un grabado del siglo XII, XIV. No es de Hokusai. No, es una pintura del templo, no me acuerdo cuál. Y es la primera imagen del tsunami. ¿Y te acordás de quién es el autor? Porque es un tema que a mí me ha interesado toda la vida. No tuve la suerte de estar en Japón porque mi grupo de viaje no llegó a Japón. ¿Cómo yo tampoco. No. Te digo más, está acá en japonés, pero estoy sin lente. Bueno, no, te felicito. No, pero es la primera imagen de la ola, porque recordad, el nombre tsunami significa ola sagrada. Cuando China lo fue a invadir, vino un tsunami y mató a la flota. Entonces ellos quedaron aislados 300 años y agradecidos los santos de que le mandaron, los dioses le mandaron la ola. Y por eso le quedó eso, porque si no ahora sería en China. Olvídate. Claro, porque Hokusai tiene 200 años y lo que tú estás hablando es muy anterior. Sí, por eso el nombre es eso, de su salvataje, no de... Ellos el tsunami lo toman, la perspectiva nuestra es distinta. Para ellos el tsunami, más allá de los problemas actuales contemporáneos, siempre fue una salvación. Y en realidad terminaron más aislados que nadie. Pero bueno. Sí. Bueno, me enseñaste algo más todavía. Te agradezco. No, por favor. Bueno, Gonzalo, de nuevo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y Alberto que tuvo la idea. Va a quedar la grabación en YouTube, en el grupo nuestro. Sí. Ha sido excelente y nos ha dado cantidad de pautas como para después ir desarrollando cada o alguno de los temas que tú planteaste. Bueno, les agradezco la atención. Y muchas gracias a todos para el viernes que viene. Nos vemos. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, un gusto. Cuando quieran nos hablamos. Hasta luego, Luis. Chao, chao. Gracias. Chao.